Buenas chicos, bienvenidos de vuelta a otro vídeo de esta serie de Química segundo bachillerato. Hoy hablaremos sobre el tema 3, enlace químico. Como podéis ver, preguntan cosas muy interesantes como desde la polaridad de las moléculas hasta la relación con sus geometrías. Así que, sin más dilación, intro vídeo. Vale. El apartado A dice: en una molécula apolar, todos los enlaces son apolares. Pues bien, en este tipo de preguntas de verdadero o falso, con que encontremos nada más un caso en el que dicha afirmación no se cumpla, tenemos más que justificada nuestra respuesta. Así que, aunque de momento no entendáis por qué, de momento tendréis que creerme cuando digo que es falso. Y ahora vamos a los cálculos. Y que pues menos que elegir la misma molécula que nos dan en el propio enunciado, el cloruro de berilio. Como nosotros sabemos, los enlaces que la componen son polares. Tenemos el cloro, que es muy electronegativo, y por otro lado el berilio, que es muy electropositivo. La molécula se deforma y en consecuencia son enlaces polares. Pero la pregunta es, ¿y la molécula? Pues bien, vamos a demostrar cómo una molécula puede ser apolar pese a que sus enlaces sean polares. Y así confirmaremos que la afirmación anterior es falsa. Para ello, necesitamos hacer previamente la estructura de Lewis. A ver si me deja escribir. Ajá. Vale. Tenemos el berilio. El berilio en su estado, digamos, normal, fundamental, se encuentra con, a ver si me deja, con 2 electrones en su capa de valencia. Y recordemos que que esto lo podemos saber porque pertenecía al grupo 2 y periodo 1. Sí, bueno, periodo 2 más bien, pero bueno. La cuestión es, los electrones de su capa de valencia, que son al final los electrones que realmente interactúan cuando se producen los enlaces, por eso precisamente son los que nos interesan, son 2. Por otro lado tenemos el cloro. El cloro, como sabemos, es del grupo 17, por lo tanto es P5, le falta ese electrón ansiado que desean para tener la configuración de gas noble. Recordemos, multiplicamos, aquí me he colado, multiplicamos los electrones de valencia por el número de veces que salga cada átomo, ya que al final estamos haciendo la estructura de la molécula. Por lo tanto, 2 por 7, 14 y 2 son 16. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el estado, digamos, de máxima estabilidad de esta molécula, que sería cuando tengamos el berilio y el cloro con NS2P6. Pero, y este es donde viene el truco, el berilio es una de las excepciones y no suele llegar a la estabilidad máxima en el orbital con 6 electrones, con 8, el P con 6, sino que se queda en, a ver si podemos escribir, NS2, P2. Dicho de otro modo, para que se entienda, el berilio es una de las excepciones, así como pasaba con el boro y el aluminio, que optaban a un máximo de 6 electrones, el berilio opta a un máximo de 4 electrones de valencia, en su estado más estable, digámoslo. El cloro sí que alcanza sus ansiados 8 electrones de valencia. Si sumamos esto, ojo, 8 por 2, que tenemos aquí un 2 en la molécula, 16, 16 y 4, ahora sí coincide, son 20. Y ahora viene un paso muy importante. Si nosotros, vamos a poner una flechita por aquí, si nosotros restamos 20 menos 16, nos quedan 4. ¿4 qué? Pues son 4 electrones. Si hemos quitado 20 electrones que son la máxima estabilidad menos 16, lo que, digamos, hay resultante son los que se enlazarán, que son 4 electrones. Y como he dicho anteriormente, ya que tenemos que cada 2 electrones se crea un enlace, 4 electrones entre 2, ahora sí que sí,
da como resultado 2 enlaces. Pues esto que nos está diciendo lo siguiente. Volvamos un pelito atrás. Nos está diciendo que cuando yo hago la estructura de Lewis, el berilio está enlazado a 2 átomos. Pues obviamente se dan cloro por un lado y, a ver si podemos escribir, cloro por otro. Luego recordemos, el berilio opta a un máximo de 4 electrones en su máxima estabilidad. Si contamos, tenemos 2 electrones por aquí que forman un enlace, 2 por aquí. Por lo tanto, el berilio ya está completo. Pero ¿y los cloros? Pues los cloros necesitan 2 por aquí, hasta los 8 le quedan 6. Ponemos otros 2, 2 y 2. 2, 2 y 2. Y como podéis ver aquí, esta es la estructura de Lewis. Vamos a ponerlo aquí en chiquitito, si lo podemos ver. Lewis. Vale, genial. Pues bien, si nosotros representamos esta estructura de esta molécula y hallamos su geometría, descubriremos que efectivamente es una molécula apolar, pero que sus enlaces eran polares. Por lo tanto, estamos ya verificando que nuestra teoría era correcta, que la A es falsa. Volvamos para atrás. Un segundo, vale. Nos tenemos que fijar para sacar la geometría en lo siguiente, el átomo central. ¿Cuántos pares de enlaces se están cuántos pares de electrones o cuántos enlaces se están enlazando, por así decirlo? Pues tenemos 1 por un lado y 2. Por lo tanto, tenemos 2 pares de L, 2 pares. ¿Y cuántos no se enlazan? Es decir, imaginemos que quedase el berilio, como en otros compuestos pasará, que tras enlazarse, bla, 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 aquí queda una rayita, es decir, 2 puntitos. Le quedan 2 puntitos, que significa 2, 3, vaya, 2, 4, o sea, 2 rayitas, que indicarían que no todos los electrones se enlazan y por lo tanto, a lo mejor aquí, cuando lo representemos, sabemos que tenemos ahí una pequeña nube, pero no me adelanto de los acontecimientos. Eso lo comprobaremos ahora con los siguientes apartados. En resumen, como tenemos que 2 pares son los que se enlazan y que 0 son los que no se enlazan, ya que se han enlazado todos, como resultado tenemos, si sumamos, déjame un segundo, 0, vamos a cortarlo para optimizar un poco más el espacio, n enlazados, de no enlazados, y pares que sí están enlazados. Y en total tenemos 2 pares totales. Pues bien, cuando se da este caso de que tenemos 2 que sí, o sea todo, y 0 que no, la estructura característica de este tipo de moléculas es lineal. Dicho de otro modo, espacialmente no se puede ver, se quedaría tal cual, se quedaría Cl, B, Cl. Y si ya tenemos la, digamos, supuesta estructura, la geometría, podemos calcular con los momentos dipolares, que no dejan de ser, sino que, como hemos dicho, la tendencia de la electronegatividad, déjame un segundo, pues tendríamos aquí que decir que cuando tú representes los momentos dipolares, se contrarrestan entre sí, porque van del elemento más menos electronegativo al que más. Si nosotros lo dibujamos, ¿por dónde está esto? Ups, se me ha ido. Ah, volvió. Vale. Si nosotros dibujamos esto, ¿qué pasa? Pues mira, lo vamos a hacer hasta en rojo. Tenemos momento dipolar para acá, momento dipolar para acá, de la misma magnitud, pero signos opuestos. Pues entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los momentos dipolares se contrarrestan entre sí. Y por lo tanto, la polaridad de toda la molécula es 0. La suma de sus momentos dipolares, la suma de los mu, que así es como se escriben los momentos dipolares, es 0. Por lo tanto, es... Vamos a dibujar esto. Vamos a ponerlo aquí. Es apolar. Y como consecuencia, verificamos que nuestra teoría inicial era correcta, que hay moléculas que pese a tener enlaces polares son apolares. Por lo tanto, el A, nuevamente recordamos, era falsa. Ahora vamos al B. Pues bien, ya hemos hecho una vez las estructuras de Lewis, así que
Las próximas veces pasaremos el vídeo más rápido y si ustedes quieren se paran a hacerlo y comprueban que efectivamente les coincida como yo acabo de hacer buenamente. Bien, ya estamos de vuelta y ahora vayamos al apartado B. Como hemos dicho aquí, en una molécula tetraédrica es siempre apolar. Pues bien, ya os digo yo, es falso también. Y ahora veréis por qué la justificación. Si tú, por ejemplo, haces la estructura de Lewis y obviamente luego la geometría de alguna molécula que tú sepas que te va a salir tetraédrica, sabes que el resultado sería algo así. Más o menos. Y aquí el elemento central. Pues bien, si es el típico caso de, por ejemplo, metano, el metano es HH, o bueno, sí, exactamente. Lo podríamos hacer también con el amoníaco. Pero bueno, hagámoslo con el metano. Con el amoníaco y luego aquí, esto parece una C, vamos a quitarlo. Tenemos aquí la molécula con 4 hidrógenos y, hombre, claro, el carbono. Esta es la molécula del metano, que es el CH4. Pues bien, es completamente apolar. O sea, intenten simplemente calcular los momentos dipolares y se dan cuenta de que se anulan, de que al final, como está rodeada por la misma cantidad, por el mismo elemento y resulta que están en cantidades pares, pues se contrarrestan. Pero ¿qué pasa si en vez del metano lo que tenemos es, por ejemplo, el CH3, Cl? ¿Dónde está esto? Cl. Por eso también decía antes lo del amoníaco, lo del cloruro de amoníaco, porque si esto en vez de un carbono fuera un nitrógeno, tenemos aquí, para que lo entendáis mejor, un nitrógeno. Pues si tenemos el amoníaco y luego en una esquina, lo mismo aplica como había dicho anteriormente, si en el caso del carbono, solo cambian el nitrógeno por carbono. Aquí un cloro. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo siguiente, cuando tú haces los momentos dipolares, el nitrógeno... Aquí está, el hidrógeno, perdón. Entonces, si te das cuenta, este momento dipolar y este momento dipolar se anulan. Pero luego tenemos el momento dipolar del hidrógeno hacia el nitrógeno y luego, entre el cloro y el nitrógeno, resulta que es más electronegativo el cloro. Por lo tanto, no se anulan. Si nos damos cuenta, la suma de todos los momentos dipolares es distinta de cero. Por lo tanto, la molécula es polar, pese a ser tetraédrica. Así que volvemos a la actividad y nuevamente confirmamos. ¿La molécula tetraédrica siempre es apolar? No, falso. Y ya habéis visto la justificación. Así que espero que lo hayáis entendido. Si necesitáis realizar alguna estructura de Lewis y posterior geometría, hacerlo y veréis cómo comprueba. Igualmente, si tienen alguna duda, vayan diciéndolo, déjalo en los comentarios y iremos resolviéndolas. Vamos a hacer finalmente el apartado número 3 y no nos entretengamos más de la cuenta. El apartado número 3. Te dicen que las moléculas de cloruro de berilio 2 y del cloruro de berilio y del ácido sulfhídrico presentan el mismo ángulo de enlace. Pues bien, ustedes, si quieren, repiten el mismo proceso que hemos hecho antes de las estructuras de Lewis, pero yo ya, pues, por términos de agilizarlo, os la pondré aquí. Esperad un segundo, pausen el vídeo y os pondré a continuación la estructura, que sería tal que así. Y la del ácido sulfhídrico, recordemos, es muy similar. Lo que cambia es que este sí consigue 8, como tiene 2, 2 aquí y aquí. Pues bien, la actividad te pregunta, o te afirma mejor dicho, que las moléculas de berilio, de cloruro de berilio y de ácido sulfhídrico tienen el mismo ángulo de enlace. Ya desde este momento se ve que no, porque si nosotros hacemos la geometría, encontramos lo siguiente. Tenemos dos pares enlazados, recordemos lo que hicimos antes para saber si era polar, pues por ahí van los tiros. Tenemos dos pares que están enlazados y 0 pares no enlazados, es decir, que no le queda nada al berilio, lo ha dado todo. Por lo tanto, en total, lo que tenemos son 2. Y en el caso del ácido sulfhídrico tenemos que hay 2 pares enlazados y otros 2
no enlazados, que en total suman un total de 4. Por lo tanto, vamos a poner aquí pares para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar? Lo siguiente. Como hemos dicho aquí, la estructura típicamente de 2,0 es una geometría lineal. Por lo tanto, el ángulo que forman las moléculas, el ángulo de enlace, sería de 180 grados, como ven aquí. 180 grados. En cambio, la molécula de azufre, debido a que, bueno, tiene 2 pares que sí enlaza y otros 2 que no, se deforma. Esta estructura es típicamente angular. Si podemos dibujarla, es, digamos, una cosa de este estilo. Si le dibujamos los, digamos, orbitales que se queda para si solo el azufre, tendríamos una cosa así. Y esto, como entenderán, es polar, obviamente, porque tenemos aquí una región que hay electrones sueltos, pero además de eso, el ángulo que forman ya os está dando cuenta de que la molécula se tiene que deformar, porque si no, estos, digamos, orbitales, estos electrones que se queda para sí misma la molécula, el azufre que diga, se repelerían con el hidrógeno, por lo tanto, se, digamos, deforma la molécula creando un ángulo de... A ver si se puede escribir. Ahí está. Creando un ángulo de enlace característico que será similar seguramente al del agua, a un 102 o un 108. Aproximadamente. En resumidas cuentas, como habíamos dicho, la molécula de berilio, de cloruro de berilio y de ácido sulfhídrico no presentan el mismo ángulo de enlace. Y por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Con esto hemos concluido esta actividad. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algo, háganmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo que, ya os hago un spoiler, tratará sobre termodinámica.